Vamos a ver la enseñanza de hoy, como lo podéis ver en la pared, es del pesebre a la cruz. Del pesebre a la cruz. Ayer el mundo entero, hasta los musulmanes, los ateos, los agnósticos, los que practican vudú, santería, hechicería, palo lombe, todos celebraban ayer las Navidades. Todos. Los que no creen, los que creen. De alguna manera, cada persona lo celebraba a su manera. Otros estaban en las discotecas, emborrachándose. Otros estaban en comidas familiares, comiendo. Otros estaban llamando a personas que hacía tiempo que no habían visto. Pero de alguna manera algo estaba ocurriendo alrededor del mundo. Como yo les dije, sinceramente yo no soy partidor de las Navidades por la manera que se ha convertido más en temas de gasto y está perdiendo su sentido. Y tristemente muchos de nosotros como creyentes estamos cayendo dentro de ese liberalismo de esta fiesta. Y gastamos mucho dinero y llega enero, empezamos a sudar sangre. Pero hay una historia totalmente detrás de todo eso. Hay una realidad. Dejando aparte la parte materialista de las Navidades o 25 de diciembre que dice que Jesús nació, que no nació en invierno. Pero dejamos aparte todas esas historias raras. Pero la raíz verdadera de todo eso es que un día, como lo vimos el domingo pasado, la palabra se hizo hombre. Un día. Esa palabra que estaba con Dios desde el principio, que leímos en Juan capítulo 1, de versículo 1 hasta versículo 6, el que a través del cual todo fue creado, tomó la decisión un día de ser como parte de su creación. Eso es un acto de amor que me supera, que no hay ninguna manera que un ser humano pueda discernir lo que hizo el Señor Jesús, lo que permitió el Padre que hiciera a su Hijo. El Creador se hizo hombre y vino a morar entre nosotros. No porque solamente quería demostrar algo que era más fuerte o poder convertirse, no. Lo hizo por amor, para rescatarnos de nuestros pecados. Así que esa es la enseñanza que vimos el domingo pasado. El motivo por el cual la palabra se hizo hombre. Y vimos también que esa palabra no nació en cualquier parte. Nació de una mujer, una joven humilde, una chica que vivía en santidad, vivía para Dios, se había excluido de todos los placeres del mundo y solamente vivía para agradar a Dios. Y a ella Dios la separó de todas las muchachas de su edad o de ese tiempo. No porque esa muchacha tenía algo no, pura gracia y misericordia de Dios. Dios lo hizo porque a Él le complació hacerlo y fue María. Ella no tenía dinero, su hijo tenía que nacer de cualquier manera, pero nació de la manera más humilde que nosotros podemos imaginarlo. Nació donde había animales. En su primera cama, hoy en día nosotros estamos llorando, mi cama no es cómoda, mi cama es así. Pero él, su primera cama fue un pesebre, con paja y todas las demás cosas, donde él estaba, donde los animales comían. Él no estaba cómodo en ese lugar donde nació. Así que nosotros podemos vernos muy afortunados, como nuestro hermano Chepe, que está esperando un bebé, y a nuestra hermana Gaby también. Seguramente que las preparativas son diferentes, no son como en el tiempo de Jesús. ¿Acaso estáis buscando un pesebre, algo así? No, no es así en nuestra época. Tenemos este privilegio de tener hogares donde nosotros podemos estar y nuestros hijos pueden nacer y están calientes en invierno. Pero no fue el caso de nuestro Señor. Así que del pesebre fue su primera cama y él terminó ser clavado en una cruz. Así que es lo que vamos ahí viendo hoy. Primero quiero aclarar una cosa que dije el domingo pasado sobre un pasaje que expliqué, que no hay ningún pasaje explícito en la Biblia que nos explica cómo el Señor Jesús salió de Dios a ser hombre. No hay ningún pasaje explícito como podemos ver o estudiar cómo el agua se convierte en hielo y después se convierte en gas. Podemos examinar eso. Pero lo que ocurrió con el Señor Jesús es inexplicable. Podemos explicar cómo los niños, hoy en día, los niños humanos normales como nosotros, fuimos formados en el vientre de nuestras madres y cómo nacemos. Podemos explicar todo eso porque es observable. Pero lo que ocurrió con el Señor Jesús, lo que le estaba explicando el domingo pasado, es que no hay ningún detalle biológico e espiritualmente hablando que explicó cómo el proceso en sí se convirtió, que Dios se transformó hasta se hizo hombre.
Lo único que tenemos es lo que dice la palabra cuando el ángel Gabriel visitó a María en Lucas capítulo 1 y los evangelios, que le dijo que el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, o sea, te cubrirá, y el poder de Dios, del Altísimo, te va a cubrir y te quedarás embarazada. Así que eso es un proceso que el ángel no se quedó ahí explicando. Vale, mira, así pasa cuando el Espíritu venga, eso va a ocurrir, eso va a ocurrir. No, solamente le explicó globalmente lo que iba a ocurrir y exactamente es lo que ocurrió. María se quedó embarazada y tuvo a su hijo. Entonces, con eso aclarado, vamos a seguir con nuestra enseñanza de hoy. Y como lo podés ver en la pared, es del pesebre a la cruz. Del pesebre a la cruz. En nuestra lectura es Hebreos capítulo 2, versículo 17. Hebreos 2, 17. Hebreos 2, 17. Dice, por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo. Así que era necesario que la palabra se hiciera hombre. Era la única manera que la palabra pudiera salvar a los hombres. Era haciéndose hombre como uno de nosotros. Así que el domingo pasado intenté de contestar a la luz de la palabra por qué tuvo que morir el Señor Jesús. Intentamos de explicar por qué tuvo que morir. Porque una de las preguntas que alguien me hizo una vez es, ¿acaso no había otra manera que Dios podía haber usado para salvar a la humanidad que matar a su Hijo? ¿O quién mandó a Dios de matar a su Hijo? Nosotros nunca le mandamos a matar a su Hijo. ¿Por qué Él lo hizo? Porque a Él le dio la gana. He escuchado preguntas así o objeciones así. Pero la Biblia nos enseña que eso es la manera que Dios eligió. Eligió la cruz. Eligió que su Hijo se hiciera hombre y que acabara en una cruz. Eso era la única manera que Dios vio lo más eficiente para que nosotros como seres humanos podamos disfrutar de su misericordia. Así que vimos también el domingo pasado que por el pecado de un solo hombre, que es Adán, por la desobediencia de Adán, Adán y Eva, sin quitar, pero Adán era la persona que era como encargado de la mujer y de toda la creación. Dios la había puesto como cabeza, pero él descuidó su responsabilidad. Y a causa de eso, por su culpa, el pecado entró en el mundo, porque desobedecieron a Dios, aceptaron la mentira de Satanás y cuestionaron la autoridad de Dios y querían ser igual a Dios. Así que nosotros heredamos, o digamos que hemos heredado no el pecado original de Adán, ojo, no hemos heredado el pecado original de Adán, pero hemos heredado la naturaleza, el deseo de seguir pecando, tal como Adán lo hizo. Así que la desobediencia de Adán trajo en toda la descendencia de Adán un deseo pecaminoso, una naturaleza pecaminosa, porque antes eran inocentes al pecado. Solo Dios le determinaba lo que era bueno y lo que era malo. Pero ahora que ellos tomaron la decisión de comer el fruto prohibido, Adán totalmente tenía un conocimiento totalmente diferente ahora de pecado y heredó esa naturaleza de desobedecer intencionalmente a Dios, que lo traspasó a toda su descendencia hasta nosotros mismos. Así que lo que tenemos hoy es el deseo de pecar o la naturaleza pecaminosa de Adán, no el pecado en sí de Adán. Así que vimos también que nosotros como descendientes de Adán hemos heredado esa naturaleza pecaminosa, es decir, el deseo de pecar. Y después de eso, cada uno de nosotros, hermanos, recuerda bien que nadie culpa a Adán, que fue la culpa de Adán que eso me pasa. No. Aunque Adán y Eva desobedecieron, cada uno de nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos en nuestras vidas ahora. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestras decisiones que tomamos. Así que no podemos culpar a Adán porque él pecó, por eso que yo sigo pecando. Tenemos la capacidad de decidir pecar o no pecar. Dios nos ha dado esa capacidad. Así que por la desobediencia de Adán, el pecado entró en el mundo. Es lo que vimos en Romanos capítulo 5, versículo 12, que dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Así que por la culpa de Adán,
entró el pecado en el mundo y la muerte, nosotros heredamos la muerte espiritual como la muerte física, porque el hombre, mientras que permanecía en el jardín de Edén y comía del árbol de la vida, tenía vida eterna para siempre, tenía la vida continua. Pero en el momento que él pecó contra el Señor y fue expulsado del jardín de Edén, él ya tenía la tendencia que iba a vivir solamente unos ciertos años y después morirá, que es lo que ocurrió con Adán. Adán murió físicamente y murió espiritualmente también porque se separó. Esta comunión que él tenía con Dios al principio, que Dios bajaba por las tardes y paseaba con ellos en el huerto de Edén y conversaba con ellos. Esta unión se dejó de existir entre ellos. Y también en Romanos 5, 18 a 19, dice que así es. Es que así es, ¿en qué sentido? Exactamente lo que Adán hizo causó que el pecado entrara en el mundo. Dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Dice otra vez, que por un solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por un solo que obedeció a Dios, muchos serán justificados. Así que los que ponen su fe en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, que la Biblia le llama a Cristo el segundo Adán. Los que ponen su fe en Cristo Jesús son adoptados en la familia de Dios y son justificados por haber creído en Cristo Jesús. Iremos viendo todo eso mientras que seguimos elaborando sobre la enseñanza. Pero para poder justificar a muchos, escuchen bien hermanos, para poder justificar a muchos, es decir, restaurar la relación rota entre Dios y la humanidad a causa del pecado de Adán, el que tenía la capacidad de justificar a la humanidad tenía que ser un ser humano. Para poder restaurar la relación que existía entre Dios y el hombre, cuando Adán no había pecado aún. La única persona que podía restaurar esta relación entre Dios y el hombre otra vez debería ser un hombre, porque fue un hombre quien rompió la relación entre Dios y el hombre. Debería ser un hombre también que restaure la relación entre Dios y el hombre. Por eso que Dios mismo tuvo que mandar a su Hijo, el único hombre perfecto que ha existido en la faz de la tierra. Así que lo que la Biblia nos dice, que debería ser un hombre que restaura la relación con los demás hombres. Así que en Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38, el ángel Gabriel visita a María, anunciándola que tendría un hijo, quien debería ser llamado Yeshua. Ese es el nombre original en hebreo, Yeshua, que hoy en día nosotros le llamamos Jesús, o en inglés Jesus. Pero es Yeshua, que también es, se considera también, es José, o Josué, perdón, es Josué, el Josué también de la Biblia. Todo cae en el mismo alfabeto, es Yeshua. Así que María tenía que llamar a este hijo cuando el ángel Gabriel le visitó. Le dijo, tienes que llamar a este niño que va a nacer de ti, Yeshua, que significa Yahvé es salvación. Yahvé es salvación. Eso es el significado del hijo de María que iba a nacer, que demuestra que Dios es Dios quien salva. No sé si se acuerde de la enseñanza que tuvimos, creo que el año pasado, hace 2 años, de la salvación es del Señor. Entramos un poquito sobre cómo Jesús nos salva, cómo es Jesús como Salvador, cómo es Jesús como Redentor. Si no lo habéis escuchado, o si queréis volver a escucharlo, lo tenemos en la página de la iglesia. Entonces, el ángel Gabriel fue mandado por Dios, llegó a Israel, habló con una muchacha que se llama María, le dijo a María que tú tendrás un niño y debes llamarle Yeshua, que es Yahvé salva. El niño nació, todo fue bien. María dio el bebé en un pesebre, tenía que ir a Belén donde Jesús nació, porque eso era la ciudad natal de José, el esposo de María. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, hermanos, es por qué José no pudo ser el padre biológico de Jesús.
¿por qué José no pudo ser el padre biológico de Jesús? Si José hubiera sido el padre biológico de Jesús, Jesús hubiera heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Él hubiera sido un hombre con la naturaleza pecaminosa, pero debería ser un hombre perfecto, tal como Adán. Tal como Dios creó a Adán, un hombre nuevo, sin ninguna naturaleza pecaminosa, así también Jesús vino siendo un hombre nuevo, de una naturaleza totalmente sin la naturaleza pecaminosa. Así debería nacer el hombre que tenía que entregar su vida a la humanidad. Debería ser un hombre que no tiene esa naturaleza caída que Adán, toda la descendencia de Adán, habían heredado. Así que el Señor Jesús nació en Belén. Y después de su nacimiento, 8 días después de su nacimiento, el Señor fue llevado por José y María al templo de Dios, porque ahí es donde 8 días después, la ley judía dice que 8 días después de que un niño varón nace, hay que llevarle al templo, sobre todo los primeros varones, los que abren la matriz de la madre, si son varones, hay que entregárselo a Dios. 8 días después hay que llevar todo hijo varón al templo para presentarle a Dios y para que le circuncidan. Mira, algo asombroso, alguien se preguntará, pero eso es una ley que Dios le dio a Moisés en el Antiguo Testamento, que la circuncisión debe ser a los 8 días de nacimiento a todo hijo varón. Es recientemente que los científicos han descubierto que a los 8 días de nacimiento de un hijo varón, la coagulación de la sangre está a su máxima. ¿Qué quiere decir? Que en el momento de hacer la circuncisión, se cura muy rápidamente la herida. Tiene poco tiempo para curarse. Pero antes de los 8 días y después de los 8 días, cuando se hace la herida, tarda más para curarse. Así que Dios había programado todo y tiene conocimiento de todas las cosas. Así que 8 días después, deberían llevar al muchacho al templo para presentarle al Señor y para circuncidarle. Pero algo ocurrió cuando llegaron al templo. Escucha bien, hermano. El Señor Jesús nació de un pesebre, de una familia humilde. No tenía nada. Un hombre, un carpintero normal y corriente en su familia. De una muchacha que tomó la decisión de vivir para el Señor. No es que ella venía de una familia rica, conocida, nada de eso. Era una muchacha humilde. 8 días después le llevan al templo, como es la tradición judía, para presentarle al Señor y para circuncidarle. Y ahí mismo, alguien les encontró allí. Había un hombre ahí llamado Simeón, cuando llegaron al templo para presentar al Señor Jesús. Había alguien que se llamaba Simeón. Cuando Simeón les vio, tomó el bebé en sus manos. Esta persona es alguien que el Espíritu Santo le había prometido que no iba a morir hasta que vea el Mesías prometido. Que él no iba a morir hasta que vea el Mesías prometido. Así que Simeón encontró a José y a María, tomó Jesús en las manos. Eso lo podemos leer en Lucas capítulo 2, el versículo 34. Dice, ese es Simeón cuando encontró a María y José en el templo. Dice, entonces Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se lo opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia alma. Quédase con esta última parte. Y una espada atravesará su propia alma. Esa es una profecía que este hombre, Simeón, este hombre justo, estaba dando sobre el hijo de María. Él estaba profetizando sobre la vida de Jesús. Él decía que la vida de Jesús traerá cambios en las vidas de otras personas. Muchas personas tendrán un cambio positivo. ¿Qué quiere decir? Que habrá gente que cuando tiene un encuentro con Jesús, su vida no puede ser de la misma manera. Lo mismo debe ocurrir hoy, hermanos. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, nuestras vidas no pueden permanecer siendo de la misma manera. Debe haber un cambio positivo o un cambio negativo, que es decir, rechazamos a Jesús totalmente y nos vamos y regresamos al mundo de donde venimos. Así que Simeón aquí está profetizando no solo los cambios buenos, sino también habrá cambios malos.
y que va a revelar el corazón de algunas personas perversas, y diciendo que el Señor Jesús también, escucha bien hermanos, que habrá un tiempo de oposición, que habrá gente que van a oponer a ese niño que ellos estaban presentando. Así que los que pensaban que estaban firmes, puedo ponerlo así como resume lo que Simeón está diciendo aquí, que los que pensaban que estaban firmes, a causa de su encuentro con Jesús, sus pensamientos malvados saldrán a la luz. Pero los que buscaban al Señor, que están buscando al Señor, que quieren tener un encuentro con el Señor, con su encuentro con Jesús, habrá un cambio verdadero en sus vidas. Esa es la primera parte de lo que Simeón está explicando aquí. Pero lo último que Simeón dijo es lo que quiero que nos quedamos con este último. Lo último que él dijo a María es el dolor que María iba a pasar. Hermanos, estamos hablando de una mujer que hace 9 meses un ángel vino, se lo dijo a la muchacha que ibas a tener un hijo. Y 9 meses después la muchacha tiene un hijo en Belén. Y la primera cama para el muchacho o para su bebé es un pesebre, el lugar más humilde, más bajo que alguien puede nacer. El creador, el rey de reyes, señores, el lugar más bajo que él puede nacer. 8 días después del pesebre van al templo para presentar al muchacho al Señor y para circuncidarle. Y alguien viene que ellos no conocen y da una palabra fuerte a María. Este muchacho causará mucha caída a otros y causará que otras personas también lleguen a conocer al Señor. Pero hay una cosa más que pasará con ese muchacho. Lo que le pasará será como una espada que atraviesa tu propia alma. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Solo unos padres, sinceramente, solo unos padres entienden el dolor que hay en perder a un hijo. Porque lo más normal es que los hijos entierran a sus padres, no los padres entierran a sus hijos. Así que el profeta o ese hombre Simeón estaba diciendo a María que lo que te va a pasar es tan dolorosa, pero tan fuerte, que será como te han traspasado el alma con una espada. Yo me acuerdo cuando falleció mi hermana pequeña, tomó casi 3 años para que mi madre se recupera, porque es algo bastante impactante en la vida de alguien. Es justamente lo que Simeón estaba diciendo. Así que aunque Simeón no dijo la forma en la cual morirá el Señor Jesús, él no dijo que será crucificado, solamente dijo, oye María, prepárate. Porque ese niño que acaba de nacer, que hace 8 días nació y lo dejaste en un pesebre, su destino será tan fuerte que vas a sufrir de tal manera que parecerá que te han traspasado el alma con una espada. Así que él profetizó que el niño que había nacido 8 días, algo terrible le iba a ocurrir. Mi pregunta ahora es, ¿acaso Dios no tenía el poder de proteger a su hijo para que muriera de tal manera? Alguien muchas veces me ha hecho esta pregunta. ¿Que acaso Dios no tiene el poder o no tuvo el poder para proteger a Jesús? De la misma manera insultaron al Señor Jesús los que estaban ahí cuando Él fue crucificado. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajes de ahí? El ladrón que estaba a su izquierda dijo lo mismo. Sálvate a ti y sálvanos a nosotros también. Se reíron de Él, se mofaron de Él. ¿Pero había un propósito o no había ningún propósito? ¿Acaso Jesús mismo no tenía el poder de defenderse a sí mismo y bajar de esa cruz y destruir a sus oponentes? Miren lo que el Señor Jesús mismo dice. Él mismo contesta esa pregunta en Juan 10:18. Él dice, nadie puede quitarme la vida, sino yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Él mismo entregó su vida voluntariamente como un sacrificio. Nació de la manera más humilde y murió como mueren los criminales, crucificado en una cruz, de un pesebre a la cruz. Pero fue una decisión voluntaria. Él mismo lo dijo que nadie le puede quitar la vida. Él mismo se lo entrega voluntariamente. Así que Jesús entregó voluntariamente su vida a sus oponentes y permitió que le crucificaran. Para eso Él había nacido. Cuando Pilato le estaba interrogando antes de crucificarle, dice que no sabes que yo tengo el poder para liberarte, o eres rey, como dice que mi reino no es de aquí. Pero lo dijo a Pilato, para eso he nacido. Él había nacido para eso, para terminar en una cruz como un criminal, por ustedes y por mí. Por ustedes y por mí.
Por eso que Él dijo, si me amáis, guardad mi palabra. Es que no podemos decir que amamos al Señor Jesús y no guardamos su palabra. No podemos decir que conocemos al Señor Jesús y no vivimos conforme a su palabra. Romanos capítulo 5, 18 a 19 dice, así es, un solo pecado de Adán, eso es nuestro texto, trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por un solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por un solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Así que no hay ninguna otra manera, hermanos, que usted y yo podemos ser declarados justos delante de Dios, que no es por Jesús. Él mismo dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad, que nadie irá al Padre sin pasar por mí. No es María, ni Tomás, ni Pedro. No hay ningún santo ni ninguna persona en este mundo que nos puede llevar al Padre. Por eso que la palabra nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual hay salvación, solo en el nombre de Jesús. No hay otra persona que Dios le ha dado la autoridad para salvarnos que la persona de Jesús. Así que como decimos el domingo pasado en Hebreos capítulo 2, 17, Dios no puede morir. Dios no puede morir. Por eso Dios o la palabra tenía que hacerse hombre. El creador de todas las cosas vino al mundo que él mismo había creado para rescatar a su creación de la ira venidera y de nuestros propios pecados. Dios no puede morir. Dios no estaba, por eso que los musulmanes lo tienen muy difícil de creer que el Señor Jesús es Dios, porque dicen que Dios murió, que como Dios puede morir. Dios no puede morir. El Señor Jesús era hombre 100%, pero al mismo tiempo era Dios. La persona que murió en la cruz es el hombre Jesús, tal como nos dice la palabra. Así que era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quita los pecados del mundo. Era necesario que Él se hiciera hombre como nosotros. Déjame darle un resumen rápido de lo que hacían los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Ellos ofrecían sacrificios al pueblo, a Dios en el nombre del pueblo. Cuando el sacrificio de pecado tenía que ser un macho cabrío de 1 año sin ningún defecto. Y después rociaba la sangre sobre el altar y Dios cubría, digamos que la sangre era como cubría, no es que se perdonaba, Dios cubría ese pecado con esta sangre de este macho cabrío. Por eso que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Alguien debería pagar o debe pagar por los pecados de la humanidad. Y debe ser alguien perfecto sin pecado. Por eso que Dios mismo tuvo que ser hombre para morir en una cruz como los criminales. Por una sola razón. Por amor a ti, hermanos, y por amor a mí. Él lo hizo completamente por amor. Eso era la manera perfecta que Dios mismo había elegido para salvar la humanidad. El Hijo de Dios debería hacerse hombre, nacer como cualquier humano, pero sin un padre terrenal, sino heredará la naturaleza pecaminosa de Adán. Así que Él tenía que nacer de una manera totalmente diferente, sin un padre terrenal. Así que Él era 100% hombre, con las mismas debilidades que nosotros. Fue tentado en todo como nosotros, pero nunca pecó. Los testigos de Jehová dicen que Jesús era un espíritu. No, Él era un ser humano 100% como ustedes y yo. Tenía las mismas debilidades. Porque lo dice Hebreos 4:15, que nuestro sumo sacerdote, que es Jesús, que se ofreció a sí mismo, en vez de ofrecer un cordero, se ofreció a sí mismo como sacrificios para nuestros pecados, comprende nuestras debilidades. ¿Pero cómo? ¿Y por qué lo comprende Él? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que nosotros no tenemos a cualquier persona que nos representa delante de Dios. Si cuando vamos de rodillas para orar a Dios y decimos en el nombre de Jesús, no estamos hablando a un Dios que no entiende nuestra posición humana, que no entiende que solamente somos polvo.
Jesús sí que lo entiende, que somos polvo. Él lo entiende, las debilidades que nosotros tenemos. Por eso que podemos confiadamente entrar en la presencia de Dios. Porque tenemos a un sumo sacerdote que fue tentado igual que ustedes y a mí, pero Él nunca pecó. Así que podemos clamarle en tiempo de necesidad. Podemos clamarle cuando estamos en apuros. Así que no tenemos a un sumo sacerdote cualquiera. Él vivió la vida justa que Dios esperaba de nosotros. Voluntariamente, como hemos visto, entregó su vida a sus oponentes para que Él sea crucificado por nuestros pecados. Y asimismo, pagando el precio que nos correspondía a nosotros pagar por nuestros pecados. Él lo pagó con su propia vida. Porque su muerte, como un sacrificio en la cruz, hizo que Dios, el Padre, cargó sobre Él todas nuestras dolencias o todos nuestros pecados. El Padre cargó sobre Él todos nuestros pecados. Mira lo que dice Hebreos 17, 30-31. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Después de que su Hijo nació y fue puesto en un pesebre y acabó en una cruz, eso es lo que Dios espera de usted y espera de mí. Ahora Él demanda que todo el mundo, en todas partes, se arrepiente de sus pecados y vuelve a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. No solamente Jesús salió de un pesebre y terminó en una cruz y después le enterraron en una tumba, pero fue resucitado el tercer día. Y Dios ha prometido que ese mismo hombre juzgará el mundo entero. Él volverá, seguramente, del pesebre a la cruz, de la cruz a la tumba, y de la tumba se fue a la gloria. Pero Él regresará. Pero cuando Él regresa, ¿acaso estaremos listos, esperándole? ¿O acaso estaremos en nuestros propios asuntos, viviendo la vida a nuestras maneras? Dios mandó a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Tenemos salvación totalmente gratuita en Cristo Jesús. Por la fe en Él, podemos tener nuestros pecados perdonados. Así que el pecado ya no tiene autoridad o potestad sobre nosotros. Podemos vivir la vida que Dios demanda de nosotros. Una vida victoriosa, pero en Cristo Jesús. La pregunta que yo le voy a hacer antes de terminar es, si usted no tiene una relación personal a Dios y lleva años escuchando esta misma enseñanza una y otra vez, la pregunta es, ¿volverás a Dios? ¿Responderás a este llamado o te quedarás en la misma posición en la cual estás, en la misma vida, lejos de Dios, sin esperanza de salvación? ¿O te levantarás y te acercarás a Jesús y pondrás tu fe en lo que Él ha hecho en la cruz por ti, para recibir la salvación de Dios, que es totalmente gratuita? La próxima venida del Señor Jesús, hermanos, no será pasando por un pesebre para acabar en una cruz. Del pesebre a la cruz no será así. La próxima venida del Señor Jesús. Él murió y resucitó el tercer día. Es lo que ocurrió. Y regresó al cielo, donde Él está ahora sentado en la diestra del Padre. Pero volverá. Dice en Apocalipsis que cuando Él vuelva, en su muslo, de su vestido, estará escrito Rey de Reyes, Señor de Señores. No será cualquier persona que vuelva. Será un juez, un salvador. Juez para aquellas personas que no lo tienen como Señor y Salvador. Y Salvador para aquellas personas que le esperan. Espero que todos le estamos esperando. Amén. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Del pesebre a la cruz, de la cruz a la tumba y de la tumba hacia la gloria. Gracias por esta salvación tan costosa y preciosa. Ayúdanos a no descuidar esta salvación tan grande que tú nos has dado en Cristo Jesús. Ayúdanos a nunca olvidar cuán grande es tu amor. Que cuando pecamos contra ti, Señor, que no nos alejemos, que en vez de alejarnos, que nos acercamos a ti, nos arrepentimos de nuestros pecados para disfrutar de tu perdón y tu misericordia. Estamos completos y satisfechos en ti.
Líbranos de alejarnos de ti, oh Señor. Guárdanos en ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias por venir en este mundo, por entregar tu vida voluntariamente por nosotros. Gracias por morir en esta cruz por nosotros. Gracias por tantas promesas grandes que volverás por nosotros. Gracias, Señor, porque tus promesas son mejores. Estaremos esperando. Ayúdanos a permanecer firmes hasta tu venida, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.